El 4 de septiembre de 2018, la noticia corrió como pólvora en Ecatepec, Estado de México. La policía había detenido a una pareja que caminaba tranquilamente por la calle con un carrito de bebé. No había nada extraño en la escena, excepto por un detalle aterrador: en el interior del cochecito no había un niño, sino restos humanos envueltos en bolsas de plástico. Los agentes, atónitos, no podían creer lo que veían. Lo que parecía ser un operativo rutinario se convirtió en el inicio de uno de los casos criminales más escalofriantes en la historia reciente de México. La pareja fue identificada como Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, vecinos del barrio de Jardines de Morelos, en Ecatepec. Nadie lo sospechaba aún, pero aquella captura revelaría el horror de una serie de feminicidios que habían permanecido ocultos durante años. Ecatepec, una de las ciudades más pobladas y conflictivas del país, estaba acostumbrada a la violencia. Los índices de criminalidad eran altos, y las desapariciones de mujeres se habían vuelto un fenómeno dolorosamente frecuente. Sin embargo, pocos imaginaban que detrás de varias de esas desapariciones se encontraba una pareja aparentemente común, que vivía en una casa modesta y que incluso tenía hijos. El hallazgo en el carrito de bebé llevó a la policía directamente a la vivienda de Juan Carlos y Patricia. Lo que encontraron allí estremeció no solo a los agentes, sino a toda la nación. En el interior de la casa había restos humanos almacenados en cubetas, congeladores y bolsas. Se trataba de mujeres desaparecidas en los últimos meses, cuyas familias habían buscado sin descanso. La magnitud del caso fue inmediata. Los investigadores confirmaron que no se trataba de un homicidio aislado, sino de una serie de crímenes sistemáticos cometidos durante años. Los vecinos, horrorizados, comenzaron a recordar señales que en su momento habían pasado por alto: gritos escuchados por las noches, olores fétidos que salían de la casa, comportamientos extraños de Juan Carlos, quien era conocido por su carácter agresivo y misógino. Los medios bautizaron el caso como el de los monstruos de Ecatepec. En cuestión de horas, la noticia se convirtió en tendencia nacional. Televisoras, periódicos y redes sociales hablaban de la pareja asesina que había convertido su casa en un escenario de horror. La indignación social explotó. Durante años, familias enteras habían denunciado la desaparición de mujeres en Ecatepec, pero muchas de esas denuncias fueron ignoradas o minimizadas por las autoridades. Ahora, con el hallazgo de restos humanos en una casa particular, la desconfianza hacia las instituciones creció al máximo. Los primeros interrogatorios a Juan Carlos revelaron algo aún más perturbador: el hombre no solo confesaba con naturalidad los crímenes, sino que los describía con detalles macabros, como si hablara de una rutina cotidiana. Patricia, su pareja, admitió haber participado activamente, ayudando a atraer a las víctimas y a encubrir los asesinatos. El horror apenas comenzaba a salir a la luz. El carrito de bebé con restos humanos fue solo la punta del iceberg. Lo que se descubriría en los días siguientes sobre sus crímenes, su historia personal y la brutalidad de sus actos dejaría una marca imborrable en la memoria de México. Juan Carlos Hernández nació en los años 80 en una familia marcada por la violencia. Desde niño fue víctima de maltratos y abusos que dejaron en él un resentimiento profundo hacia las mujeres, especialmente hacia su madre, a quien llegó a odiar con intensidad. Esa relación quebrada se convirtió en la raíz de una misoginia que con los años se transformó en obsesión y en motor de sus crímenes. En la adolescencia abandonó los estudios, sobrevivió con trabajos mal pagados y se refugió en el alcohol y las drogas. Para quienes apenas lo conocían podía parecer un hombre tranquilo, pero en privado mostraba un carácter violento, controlador y manipulador. Patricia Martínez, por su parte, creció en la precariedad y conoció muy pronto lo que significa sobrevivir en un entorno hostil. Era madre de varios hijos y en Juan Carlos encontró una figura dominante. Lo que para otros era una relación tóxica, para ella se convirtió en dependencia. Pronto pasó de ser su pareja sentimental a ser también su cómplice en los actos más oscuros. No era una espectadora pasiva, colaboraba para atraer a las víctimas, ayudar a mantenerlas cautivas y encubrir los asesinatos. La unión de ambos fue el punto de quiebre. Juntos formaron una pareja mortal, unida no por el amor en el sentido tradicional, sino por un pacto oscuro que se alimentaba de la violencia y del secreto compartido.
A los ojos de los vecinos eran una familia más de Jardines de Morelos, con hijos y una rutina aparentemente común. Pero detrás de las paredes de esa casa se gestaba una dinámica perversa, él, con su odio hacia las mujeres y su necesidad de ejercer poder, ella, con su disposición a acompañarlo en cada crimen. La relación enfermiza entre ambos creó un universo paralelo en el que los feminicidios eran parte de su vida diaria. Cada ataque se convertía en una especie de ritual de unión para la pareja, reforzando el lazo que los mantenía juntos. Los vecinos, acostumbrados a la violencia de Ecatepec, jamás imaginaron que aquella casa escondía uno de los secretos más macabros del país. Así fue como Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, con un pasado lleno de frustraciones y heridas, se transformaron en los monstruos de Ecatepec. Una pareja que disfrazaba de amor lo que en realidad era una alianza criminal. Los primeros crímenes de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez no fueron fruto del azar, sino el resultado de años de odio acumulado y una relación basada en la dependencia y la violencia. Según las investigaciones posteriores, la pareja comenzó a atacar a mujeres jóvenes en Ecatepec mucho antes de que fueran descubiertos en 2018. El método era perturbador en su aparente simplicidad. Patricia, aprovechando su condición de mujer y madre, se encargaba de ganarse la confianza de las víctimas. Se acercaba a mujeres en situación vulnerable, algunas vecinas, otras conocidas de los mercados locales, y les ofrecía apoyo, favores o incluso trabajo. En un entorno donde la pobreza y la falta de oportunidades son el pan de cada día, esas promesas eran difíciles de rechazar. Una vez que la víctima aceptaba, la llevaba hasta la casa que compartía con Juan Carlos en Jardines de Morelos. Allí, el escenario cambiaba por completo. Los testimonios posteriores de Juan Carlos, narrados con una frialdad espeluznante, revelaron cómo esa dinámica se convirtió en una rutina para la pareja. Patricia facilitaba el contacto, y una vez dentro de la vivienda, Juan Carlos descargaba su odio contra las mujeres. Lo hacía con la seguridad de que en ese lugar nadie las escucharía y nadie vendría a rescatarlas. Después, juntos se encargaban de ocultar las huellas, guardando restos en cubetas, congeladores y bolsas de plástico. Los primeros casos pasaron desapercibidos. En Ecatepec, las desapariciones de mujeres eran tan frecuentes que muchas veces no generaban investigaciones profundas. Las familias denunciaban, pero recibían respuestas vagas: seguramente se fue con su pareja, quizás se mudó, tal vez se fue a trabajar a otra parte. Esa indiferencia institucional fue el terreno perfecto para que la pareja siguiera actuando con total impunidad. Los vecinos recordaban haber escuchado gritos provenientes de la casa, especialmente por las noches. Algunos describieron un olor extraño que se colaba desde el interior, pero nadie quiso involucrarse. La violencia en el municipio era tan cotidiana que muchos preferían guardar silencio. Ese silencio fue el mejor aliado de Juan Carlos y Patricia en sus primeros crímenes. Poco a poco, el patrón se fue consolidando. No se trataba de un acto aislado, sino de un ciclo que se repetía una y otra vez. Patricia buscaba, Juan Carlos ejecutaba, y juntos ocultaban. Esa dinámica, lejos de generarles miedo, parecía fortalecer el vínculo enfermizo que los unía. Cada crimen era un secreto compartido, una muestra de lealtad mutua que los mantenía unidos como pareja. Las víctimas eran siempre mujeres jóvenes o de mediana edad, en su mayoría de entornos humildes. Algunas desaparecieron sin que nadie supiera jamás qué había ocurrido. Otras fueron buscadas intensamente por sus familias, sin imaginar que sus vidas habían terminado a unas cuantas calles de su propio hogar. Cuando finalmente fueron detenidos en 2018, Juan Carlos confesó con frialdad que había asesinado a más de 20 mujeres junto a Patricia. En sus declaraciones, relataba cómo los primeros asesinatos le dieron un sentido de control que nunca antes había sentido, y cómo Patricia lo apoyaba en cada paso. Esa complicidad macabra convirtió a la pareja en una de las duplas criminales más temidas de México. Los primeros crímenes de los monstruos de Ecatepec se desarrollaron en la sombra de un contexto social marcado por la violencia y la impunidad. Eran desapariciones que, a ojos de las autoridades, se confundían con las estadísticas diarias. Pero detrás de cada caso había una historia de confianza rota, de mujeres que aceptaron una ayuda o una invitación sin saber que caminaban hacia una trampa mortal.
Ese inicio, casi invisible para la sociedad, fue el preludio de una escalada que se volvería insostenible. Porque lo que comenzó como un secreto en una casa de Jardines de Morelos pronto se transformaría en una ola de feminicidios que haría temblar a todo México. Los primeros crímenes de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez no fueron fruto del azar, sino el resultado de años de odio acumulado y una relación basada en la dependencia y la violencia. Según las investigaciones posteriores, la pareja comenzó a atacar a mujeres jóvenes en Ecatepec mucho antes de que fueran descubiertos en 2018. El método era perturbador en su aparente simplicidad. Patricia, aprovechando su condición de mujer y madre, se encargaba de ganarse la confianza de las víctimas. Se acercaba a mujeres en situación vulnerable, algunas vecinas, otras conocidas de los mercados locales, y les ofrecía apoyo, favores o incluso trabajo. En un entorno donde la pobreza y la falta de oportunidades son el pan de cada día, esas promesas eran difíciles de rechazar. Una vez que la víctima aceptaba, la llevaba hasta la casa que compartía con Juan Carlos en Jardines de Morelos. Allí, el escenario cambiaba por completo. Los testimonios posteriores de Juan Carlos, narrados con una frialdad espeluznante, revelaron cómo esa dinámica se convirtió en una rutina para la pareja. Patricia facilitaba el contacto, y una vez dentro de la vivienda, Juan Carlos descargaba su odio contra las mujeres. Lo hacía con la seguridad de que en ese lugar nadie las escucharía y nadie vendría a rescatarlas. Después, juntos se encargaban de ocultar las huellas, guardando restos en cubetas, congeladores y bolsas de plástico. Los primeros casos pasaron desapercibidos. En Ecatepec, las desapariciones de mujeres eran tan frecuentes que muchas veces no generaban investigaciones profundas. Las familias denunciaban, pero recibían respuestas vagas: seguramente se fue con su pareja, quizás se mudó, tal vez se fue a trabajar a otra parte. Esa indiferencia institucional fue el terreno perfecto para que la pareja siguiera actuando con total impunidad. Los vecinos recordaban haber escuchado gritos provenientes de la casa, especialmente por las noches. Algunos describieron un olor extraño que se colaba desde el interior, pero nadie quiso involucrarse. La violencia en el municipio era tan cotidiana que muchos preferían guardar silencio. Ese silencio fue el mejor aliado de Juan Carlos y Patricia en sus primeros crímenes. Poco a poco, el patrón se fue consolidando. No se trataba de un acto aislado, sino de un ciclo que se repetía una y otra vez. Patricia buscaba, Juan Carlos ejecutaba, y juntos ocultaban. Esa dinámica, lejos de generarles miedo, parecía fortalecer el vínculo enfermizo que los unía. Cada crimen era un secreto compartido, una muestra de lealtad mutua que los mantenía unidos como pareja. Las víctimas eran siempre mujeres jóvenes o de mediana edad, en su mayoría de entornos humildes. Algunas desaparecieron sin que nadie supiera jamás qué había ocurrido. Otras fueron buscadas intensamente por sus familias, sin imaginar que sus vidas habían terminado a unas cuantas calles de su propio hogar. Cuando finalmente fueron detenidos en 2018, Juan Carlos confesó con frialdad que había asesinado a más de 20 mujeres junto a Patricia. En sus declaraciones, relataba cómo los primeros asesinatos le dieron un sentido de control que nunca antes había sentido, y cómo Patricia lo apoyaba en cada paso. Esa complicidad macabra convirtió a la pareja en una de las duplas criminales más temidas de México. Los primeros crímenes de los monstruos de Ecatepec se desarrollaron en la sombra de un contexto social marcado por la violencia y la impunidad. Eran desapariciones que, a ojos de las autoridades, se confundían con las estadísticas diarias. Pero detrás de cada caso había una historia de confianza rota, de mujeres que aceptaron una ayuda o una invitación sin saber que caminaban hacia una trampa mortal. Ese inicio, casi invisible para la sociedad, fue el preludio de una escalada que se volvería insostenible. Porque lo que comenzó como un secreto en una casa de Jardines de Morelos pronto se transformaría en una ola de feminicidios que haría temblar a todo México. Con el paso de los meses, los crímenes de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez dejaron de ser hechos aislados y se convirtieron en un patrón aterrador. Lo que al principio parecía una dinámica secreta se transformó en una rutina sostenida durante años, una espiral de violencia en la que el número de víctimas fue aumentando sin control. La pareja había encontrado un método que funcionaba y no veía razones para detenerse.
Patricia seguía siendo la encargada de atraer a las mujeres. Se ganaba su confianza con promesas de trabajo doméstico, con ofrecimientos de ayuda o con simples invitaciones de amistad. Muchas de las víctimas eran madres jóvenes, vecinas de colonias cercanas, mujeres que luchaban por sobrevivir en un municipio marcado por la pobreza y la inseguridad. El hecho de que otra mujer las invitara a entrar a su casa reducía las sospechas y hacía más fácil la trampa. Una vez dentro, la dinámica se repetía con escalofriante precisión. Juan Carlos descargaba su odio mientras Patricia observaba o participaba. El crimen se consumaba entre las paredes de aquella casa común, en un barrio donde nadie imaginaba que existía una cámara de los horrores. Después, juntos se encargaban de deshacerse de los restos, guardándolos en cubetas, congeladores y bolsas, o enterrándolos en lugares improvisados. Con cada nuevo asesinato, la pareja parecía ganar más seguridad. Los gritos que en ocasiones escapaban por las noches eran justificados por ellos mismos ante los vecinos como peleas domésticas. El olor nauseabundo que salía de la casa era atribuido a problemas de drenaje o acumulación de basura. En una comunidad acostumbrada a la violencia y la precariedad, nadie quería mirar demasiado cerca ni hacer demasiadas preguntas. La cantidad de desapariciones en Ecatepec crecía. Entre 2012 y 2018, decenas de familias reportaron la ausencia de hijas, hermanas o madres que un día salieron y no regresaron. Muchas de ellas habían sido vistas por última vez en las inmediaciones de Jardines de Morelos. Sin embargo, la saturación de denuncias y la falta de recursos policiales hicieron que esas desapariciones se diluyeran en las estadísticas. Nadie conectaba los casos, nadie veía el patrón. Los monstruos de Ecatepec siguieron actuando con absoluta impunidad. Juan Carlos, en sus confesiones posteriores, reconoció que llegaba a sentir una especie de satisfacción al relatar sus crímenes a Patricia. Era como si el asesinato se hubiera convertido en un lenguaje íntimo entre ambos, una forma de reforzar la dependencia mutua. Patricia, lejos de apartarse, participaba con convicción, convencida de que aquel secreto compartido era lo único que la unía al hombre con el que vivía. El horror crecía a puertas cerradas, pero también comenzaba a filtrarse hacia afuera. Algunos vecinos declararon después que veían entrar mujeres jóvenes a la casa y que jamás las volvían a ver. Otros mencionaron olores insoportables que salían de los cubetas que la pareja transportaba. Incluso hubo quienes escucharon discusiones violentas y ruidos extraños, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que ocurría allí dentro. La escalada no solo aumentó el número de víctimas, sino también el grado de perversión en los actos. Juan Carlos relataba con orgullo cómo guardaba algunos restos humanos, como si fueran trofeos, mientras Patricia lo ayudaba a limpiar la escena y a ocultar pruebas. Era una rutina macabra que se sostenía gracias a la indiferencia de las autoridades y al miedo de la comunidad. Para 2018, la cifra de mujeres asesinadas por la pareja superaba las 20, aunque algunos investigadores creen que pudo ser mucho mayor. Cada desaparición era un grito ahogado que se sumaba a la estadística nacional de feminicidios, un problema tan grande en México que muchos casos quedaban sin resolver. Esa realidad fue el escudo perfecto para que los crímenes de Juan Carlos y Patricia permanecieran invisibles durante tanto tiempo. El monstruo de Ecatepec ya no era solo un hombre ni una mujer. Era una pareja que había convertido su relación en un pacto criminal, un acuerdo de sangre que se repetía una y otra vez, fortaleciendo un lazo que los unía en la violencia. Mientras las familias buscaban desesperadas a sus hijas desaparecidas, ellos seguían sumando víctimas con una frialdad aterradora. Esa escalada, que parecía no tener fin, estaba destinada a derrumbarse en cualquier momento. Y cuando la verdad salió a la luz, el país entero descubrió que el horror había estado viviendo a plena vista, en una casa cualquiera, en un barrio cualquiera, en medio de la indiferencia de todos. Durante años, las desapariciones de mujeres en Ecatepec se multiplicaron sin que las autoridades pudieran dar una respuesta convincente. Las familias acudían a denunciar la ausencia de sus hijas, hermanas o esposas, y con demasiada frecuencia recibían excusas. Seguramente se fue con su novio, quizás se escapó de casa, espere unos días y verá que regresa. Ese patrón de indiferencia se convirtió en el mayor error policial, tratar las desapariciones como simples fugas voluntarias en lugar de investigarlas como posibles crímenes.
La magnitud del problema era alarmante. Ecatepec estaba catalogado como uno de los municipios con más feminicidios en todo México, pero aún así, los casos se acumulaban en escritorios sin seguimiento real. La saturación de denuncias y la falta de personal especializado hicieron que la mayoría de los expedientes quedaran inconclusos. En ese vacío institucional, Juan Carlos y Patricia actuaban sin miedo. Vecinos del barrio de Jardines de Morelos recordaron después que durante años reportaron olores fétidos que salían de la casa de la pareja. También contaron que habían visto entrar a mujeres jóvenes que nunca volvieron a salir. Sin embargo, ninguna de esas advertencias fue tomada en serio. La policía local no realizó inspecciones profundas ni cateos que pudieran haber detenido la serie de crímenes antes de que se multiplicaran. La falta de coordinación entre autoridades estatales y municipales también jugó un papel clave. Las desapariciones se registraban de manera aislada, sin cruzar información entre casos. Así, lo que en realidad era un patrón evidente terminó diluyéndose en las estadísticas. Para la burocracia, cada mujer desaparecida era un expediente más, para las familias, era una vida truncada. La presión social comenzó a crecer mucho antes de que se descubriera la verdad. Colectivos feministas organizaban marchas en las calles de Ecatepec exigiendo justicia, reclamando que se investigara con seriedad el creciente número de mujeres desaparecidas. Sus pancartas llevaban nombres, rostros y fechas. La consigna era clara: vivas se las llevaron, vivas las queremos. Cuando finalmente la pareja fue detenida en septiembre de 2018, la indignación se transformó en furia. La revelación de que los restos de mujeres habían estado guardados en cubetas, congeladores y bolsas dentro de una casa común desató protestas masivas. Las familias de víctimas desaparecidas señalaron directamente a las autoridades por su negligencia. Si nos hubieran escuchado, muchas de estas mujeres estarían vivas. Los errores policiales quedaron expuestos a nivel nacional. Se reveló que varias de las víctimas habían sido reportadas en repetidas ocasiones, pero sus denuncias fueron minimizadas. En otros casos, las investigaciones nunca pasaron de la primera entrevista. El hallazgo de los monstruos de Ecatepec fue la prueba de que el sistema había fallado estrepitosamente. La presión social no se limitó a Ecatepec. Organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la ineficiencia de las autoridades mexicanas para atender el feminicidio. En conferencias y foros se repitió una misma pregunta: ¿cómo es posible que una pareja pudiera asesinar a más de 20 mujeres en un mismo barrio sin ser detenida antes? La sociedad exigía respuestas, pero lo cierto es que el daño ya estaba hecho. La desconfianza hacia las instituciones creció como nunca antes. Las familias comenzaron a organizar sus propias brigadas de búsqueda, convencidas de que el Estado no estaba dispuesto a protegerlas. El caso de Juan Carlos y Patricia se convirtió en un símbolo de la violencia de género en México y en la muestra más clara de lo que ocurre cuando las denuncias de desapariciones son ignoradas. Los errores de las autoridades no solo facilitaron los crímenes, también multiplicaron el dolor de las familias que nunca fueron escuchadas. Cuando la verdad salió a la luz, la indignación colectiva fue tan grande que el país entero se volcó a exigir justicia. La captura de los monstruos de Ecatepec no solo reveló el horror de sus actos, sino también la complicidad de un sistema que permitió que actuaran durante años sin ser detenidos. El 4 de septiembre de 2018 marcó el inicio del fin para Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez. Ese día, agentes de la policía los detuvieron mientras caminaban por las calles de Ecatepec con un carrito de bebé. A simple vista parecía una escena cotidiana, pero cuando los oficiales revisaron el interior, encontraron bolsas con restos humanos. La sorpresa y el horror fueron inmediatos. Aquella captura fortuita destapó una verdad que llevaba años escondida. La detención los llevó directamente a su casa en Jardines de Morelos. Allí, los peritos encontraron un escenario indescriptible: cubetas con restos humanos, bolsas de plástico llenas de partes corporales, congeladores utilizados para almacenar fragmentos, ropa de mujeres desaparecidas y objetos personales que confirmaban que en esa vivienda se había gestado una cadena interminable de feminicidios. Era como entrar a un cementerio improvisado en medio de un barrio habitado por familias comunes. Los primeros interrogatorios revelaron una realidad aún más perturbadora.
Juan Carlos, lejos de mostrarse arrepentido, comenzó a confesar sus crímenes con una frialdad escalofriante. Narraba cómo atraían a las mujeres, cómo las sometían y cómo después se deshacían de sus cuerpos. Lo hacía sin titubear, como si relatara un recuerdo cotidiano. Patricia, por su parte, admitió haber colaborado, confirmando que ella ayudaba a atraer a las víctimas y a ocultar las huellas de los crímenes. El país entero se estremeció cuando se filtraron fragmentos de esas confesiones. En ellas, Juan Carlos describía con orgullo retorcido cómo había asesinado a más de 20 mujeres y cómo cada crimen se había convertido en una rutina compartida con su pareja. Se presentaba como un hombre que odiaba profundamente a las mujeres y que encontraba en cada asesinato una forma de desahogar ese odio. Las autoridades confirmaron rápidamente que los restos encontrados correspondían a varias de las mujeres reportadas como desaparecidas en Ecatepec en los meses y años previos. Para las familias, la noticia fue devastadora. Algunas confirmaron con lágrimas que al fin sabían el destino de sus hijas, pero el alivio de la certeza estaba acompañado de un dolor insoportable. La difusión del caso provocó indignación y miedo en todo México. En un país marcado por altos índices de feminicidios, el descubrimiento de una pareja que operaba como asesinos seriales en pleno barrio residencial fue una herida profunda. El nombre de los monstruos de Ecatepec se volvió sinónimo de horror. La crudeza de las confesiones y las pruebas encontradas en la casa confirmaron que no se trataba de exageraciones. Juan Carlos describía los detalles con tal naturalidad que los investigadores quedaron impresionados por su falta de remordimiento. Patricia, aunque con menos palabras, validaba sus declaraciones y aceptaba que era parte activa de los crímenes. La cobertura mediática fue implacable. Televisoras transmitían imágenes de la casa custodiada por la policía, mientras miles de personas se agolpaban en las calles, furiosas por la magnitud del horror. Colectivos feministas denunciaron que el caso era la muestra más brutal de la crisis de violencia contra las mujeres en México. El clímax del caso no solo fue la detención, sino la certeza de que durante al menos 6 años una pareja había secuestrado, asesinado y desmembrado a mujeres sin que nadie lo detuviera. El descubrimiento de los restos, las confesiones y la indiferencia con que eran narradas las atrocidades dejaron claro que el país se enfrentaba a una de las duplas criminales más siniestras de su historia. La caída de los monstruos de Ecatepec fue un momento de alivio para las familias, pero también de rabia. El arresto confirmaba lo que muchos habían denunciado durante años, que en ese barrio desaparecían mujeres de manera sistemática y que las autoridades nunca escucharon. La justicia apenas comenzaba, pero el daño ya era irreversible. Tras su captura en septiembre de 2018, Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez fueron presentados ante la justicia mexicana en medio de una atención mediática sin precedentes. La evidencia encontrada en su casa, sumada a las confesiones iniciales, dejaba poco margen de duda. Ambos fueron acusados formalmente de feminicidio, secuestro y ocultamiento de restos humanos. La sociedad exigía un castigo ejemplar y el proceso judicial se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México. Durante las audiencias, Juan Carlos mostró una actitud desafiante y fría. Reconocía los crímenes con una naturalidad que helaba la sangre. Llegó incluso a declarar que odiaba a las mujeres y que no se arrepentía de lo que había hecho. Esa falta de remordimiento fue interpretada como prueba de su peligrosidad y de la necesidad de mantenerlo tras las rejas de por vida. Patricia, en cambio, se mostró más reservada, aunque nunca negó su participación. Aceptó haber colaborado activamente en los asesinatos y en la ocultación de los cuerpos, lo que la convirtió en coautora de cada uno de los feminicidios. Las pruebas eran abrumadoras: restos humanos hallados en cubetas y bolsas dentro de su vivienda, pertenencias de las víctimas, ropa, documentos de identidad y testimonios de vecinos que habían visto entrar a mujeres que nunca salieron. Además, las propias declaraciones de la pareja coincidían en los detalles de cómo atraían a las víctimas y cómo las eliminaban. En 2019, el tribunal dictó sentencia. Juan Carlos y Patricia fueron condenados a 40 años de prisión por cada feminicidio comprobado, acumulando penas que superaban los 600 años. La cifra era simbólica, porque en la práctica pasarían el resto de sus vidas encarcelados.
La condena fue recibida con alivio por las familias de las víctimas, aunque ninguna sentencia podía devolverles a sus hijas. El impacto del caso fue devastador. Ecatepec ya era conocido como uno de los municipios más peligrosos para las mujeres, pero los crímenes de esta pareja expusieron con brutal claridad la magnitud de la crisis. Las marchas feministas se multiplicaron, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. Miles de mujeres salieron a las calles con pancartas que decían "Ni una más y vivas nos queremos". El caso de los monstruos de Ecatepec se convirtió en un estandarte de la lucha contra el feminicidio. La indignación social también alcanzó a las instituciones. Quedó en evidencia que durante años las denuncias de desapariciones fueron minimizadas o ignoradas. Muchas familias habían pedido ayuda para encontrar a sus hijas y no fueron escuchadas. Si las autoridades hubieran actuado antes, varias víctimas podrían haber sido salvadas. Esa omisión provocó un fuerte cuestionamiento a la policía y al sistema judicial. El eco del caso trascendió las fronteras. Medios internacionales lo difundieron como un ejemplo del grave problema de violencia de género en México. Organizaciones de derechos humanos exigieron medidas urgentes para proteger a las mujeres y garantizar que las denuncias de desaparición fueran tratadas con seriedad desde el primer momento. Con el tiempo, la Casa de los Monstruos de Ecatepec se convirtió en un símbolo del horror. Los vecinos pedían que fuera demolida, incapaces de seguir viviendo al lado de un lugar que había albergado tanta violencia. Para las familias de las víctimas, aquel inmueble era un recordatorio insoportable de lo que había ocurrido en su interior. Hoy, Juan Carlos y Patricia siguen tras las rejas, cumpliendo condenas que en la práctica los mantendrán en prisión hasta el fin de sus vidas. Pero su historia dejó una huella imborrable. Mostró cómo la misoginia y la impunidad pueden combinarse para crear un monstruo en pareja, y cómo la indiferencia institucional puede permitir que ese monstruo actúe durante años. El caso de los monstruos de Ecatepec no es solo el relato de dos asesinos, sino un espejo de un problema mucho mayor, la violencia estructural contra las mujeres en México. Una herida que aún está lejos de cerrarse, pero que sigue movilizando a miles de personas para exigir justicia y un cambio real. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si quieres más documentales sobre crímenes reales, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que no deben caer en el olvido.